En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo te imaginas que era la vida de los apóstoles con Jesús? ¿Piensas que todo era en calma? ¿Que en ocasiones quizás hasta estaban aburridos? ¿O más bien es una vida llena de sorpresas y emociones? Descubramos esto en el Evangelio que hoy meditaremos. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues fíjense cómo el Señor Jesús sigue enseñando a sus apóstoles. Ayer les decía, les enseñó a compartir y les enseñó a resolver problemas. Bueno, pues ahora les está enseñando a ser fuertes. Los está preparando para la prueba. Fíjense cómo el texto a mí me llama mucho la atención, porque después de la multiplicación de los panes, es la continuación de la lectura que hicimos el día de ayer, el Señor Jesús los apremia a que suban a la barca. Ciertamente parecería como que el Señor Jesús quería quedarse solo, porque los apóstoles van a la barca, Él se queda todavía despidiendo a algunas de las personas que se acercaban, que seguramente que le dirían: «Oye, gracias, Señor, porque además de que nos diste tus enseñanzas, nos has dado de comer». En fin, lo que sí es de que el Señor Jesús se queda a despedir hacia estas personas, pero se queda para orar. ¿Recuerdan? Ayer, antes de la multiplicación de los panes, se pone a orar. Y ahora que ya ha despedido a la gente, que ya no están los apóstoles, se queda también a orar. Pero yo lo que quiero destacar es de que él sigue viendo a sus discípulos, porque se nos dice que él se queda en la orilla, pero vio que los discípulos no podían avanzar porque tenían el viento en contra y pues iban a contracorriente y tenían dificultades, Pero el Señor Jesús no deja de verlos, no está con ellos físicamente, pero no deja de verlos. Qué hermosa lección para mí en lo particular, que también, al igual que tú y que tanta gente, querido amigo, pues que todos, a una persona más rica, tenemos problemas y dificultades, y que pues como que vamos remando a contracorriente, ¿verdad? Que las situaciones del mundo son difíciles, que lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, el desconcierto ante, aún dentro de la iglesia, los escándalos que ahí se dan. Bueno, qué importante, y los propios problemas personales, las situaciones económicas, la situación familiar, la enfermedad, la salud, los achaques, en fin. Qué importante saber que Dios, que Jesús nunca nos deja solos. Y por otro lado, yo quiero ponerme cómo irían los apóstoles en la barca cuando el Señor Jesús les dice, los apremia, así lo dice el texto bíblico, a que subieran a la barca. Bueno, yo creo que la euforia de ellos ha de haber sido grande. Oye, ¿viste lo que ocurrió?
y viste que no teníamos nada que comer y que el Señor Jesús multiplicó todo esto. Y entonces algunos dirán, no hombre, y yo veía la cara de agradecimiento que tenían algunos, y la verdad es de que ya tenían hambre, y comenzaron ellos de una situación de tristeza, comenzaron a pasar una alegría, gran alegría, y alguno por ahí que tenía guardado también algo de comida, cuando vio que estábamos repartiendo, él también puso lo que tenía guardado. No, cambios, verdaderamente alegría. Y al mismo tiempo ellos habrán hecho sus propios proyectos. No, ahora que estamos con Jesús, nos va a ir muy bien, como en ocasiones nosotros también hacemos estas ideas. Porque pensamos que estar con Dios, pues ahora ya todo nos va a ir muy bien. Y estando en la barca, ya se enfrentan también ahí algunos problemas y se sienten solos y se sienten que pues no avanzan, que tienen que caminar a contracorriente, como en ocasiones quizás a ti, a mí nos ha sucedido, que decimos, pero si yo estoy haciendo bien las cosas, si trabajé tanto y de manera honrada durante tanto tiempo y ahora que me despidieron, o si mi hija que estaba tan bien de salud y ahora tiene este problema. Y lo curioso, y aquí por eso yo les decía, pasamos a las emociones, ¿eh? Subieron muy contentos en la barca, ahora están en la barca, están teniendo problemas y ven al Señor Jesús, y el texto incluso se dice que ellos se espantan cuando ven al Señor Jesús. Y el Señor les dirá, ánimo, soy yo, no teman. Ánimo, soy yo, no teman. Estoy contigo, estoy a tu lado, en los momentos difíciles estoy contigo. El texto nos dice que el Señor Jesús, ante la presencia del Señor Jesús, se calmó el viento, llegaron a la orilla y todos estaban espantados, porque tenían la mente embotada. Cuando el Señor Jesús les resolvió el problema, de repente de nuevo se quedaron maravillados. ¿Te acuerdas que al principio yo te dije, piensas que la vida con el Señor Jesús es así como que una vida muy tranquilita, que a veces hasta te aburre? No, la vida con el Señor Jesús verdaderamente tiene que ser apasionada y está llena también de esos momentos, ¿eh? En ocasiones la fe, bueno, nos tiene así como que en las nubes, en el cielo, y de repente no es tanto la fe, sino que perdemos el rumbo y los problemas de la vida nos jalan y quizás nos caímos, ¿eh? Pero viene la euforia cuando nos volvemos a encontrar con el Señor y nos quedamos estupefactos. Qué importante es de que pudiéramos hacer como una revisión de vida de hoy, con lo que viviste el año pasado. Aquellos momentos difíciles en donde parecía que no había ninguna salida y se solucionó. O quizás ahorita estás en estos momentos difíciles y entonces piensas que no hay salida. Recuerda, el Señor Jesús te está mirando. El Señor Jesús nunca te deja solo. O quizás estás en el momento de euforia en donde apenas has aceptado a Cristo en tu corazón y entonces pues todo va así súper bien y todavía no te llega el viento contrario. Yo diría no como a manera de una amenaza, no, llegará, siempre hay tiempos difíciles, pero recuerda siempre que el Señor Jesús está contigo, que el Señor no te deja solo. Bien, pues yo como manera de síntesis diría, Jesús sube al monte a orar y desde la altura del cielo no deja de ver a los discípulos, los acompaña, ora por ellos. En particular cuando hay dificultad, ahí el Señor se hace presente en tu vida, porque cuando he dicho a los discípulos me refiero a ti y a mí, y nos da valor, y entonces nos regala su presencia. Y con Él las cosas mejorarán. Y entonces los apóstoles tendremos que entender que nuestra mayor alegría es estar con el Señor.
que tendremos problemas y dificultades, que eso no significa que el Señor no nos ve o que se alejó de nosotros o que nos abandonó o que estamos haciendo malas cosas o que el mal es mayor que el Señor. No. Significa que Dios está siempre con nosotros y que en las pruebas de la vida, en el vivir a contracorriente, nos fortalece para que efectivamente cada uno de nosotros podamos saber que en el Señor tenemos que ser fuertes. Ayer decíamos, nos enseña a resolver problemas. Hoy lo que diríamos, el Señor Jesús no deja de mirarte y de mirarte con amor. Y que la clave siempre estará entonces en orar. Orar. El Señor termina su vida, su noche, su día, la jornada de un día, la termina orando, la comienza en la oración. El Señor a lo largo del día ora en la multiplicación de los panes, ora también una vez que la gente se va, que los discípulos lo dejan solo. Oremos, porque y de esa manera unámonos a Cristo, porque efectivamente el Señor Jesús nunca deja de mirarte y de mirarte con amor. El Señor Jesús siempre te tiene bajo su mirada de amor. El Señor nunca deja de amarte. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.